16ª Jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional y 4ª Jornadas de Ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, un ciberescudo único para España. Y continuamos en las 16ª Jornadas STIC y 4ª Jornadas del Mando Conjunto de Ciberdefensa. En esta ocasión nos acompaña Josep Albors, responsable de investigación y concienciación de SET. Y Josep, nos vas a dar dos ponencias esta edición. La primera centrada en la guerra de Ucrania. Yo creo que es un tema que a todo el mundo nos interesa, nos está impactando. ¿Qué está ocurriendo a nivel de ciberseguridad en la guerra de Ucrania? Pues varias cosas, algunas que conocemos y otras que están pasando de momento de incógnito y que posiblemente conozcamos en el futuro. Pero vamos a centrarnos no solamente en lo que está pasando ahora, sino de dónde venimos, de cómo se ha llegado a esta situación y todos los ataques que han habido como precursores a los que estamos viendo desde la invasión el 24 de febrero. Me encanta ese tema, porque esto no es de ahora, no es del 24 de febrero, sino que esto es anterior. ¿Cuándo empieza empieza a haber operaciones o acciones entre Rusia y Ucrania? Es difícil delimitar una fecha en concreto. Sabemos que los ciberataques se empezaron a incrementar de forma importante a partir de finales de 2013-2014 con la invasión de Crimea, pero tenemos constancia de que varios grupos que están involucrados en esos ataques y en los que hay ahora ya estaban operativos desde tiempos antes y ya estaban preparando sus amenazas, incluso migrando de amenazas que estaban dirigidas, por ejemplo, a tener un beneficio económico, troyanos, bancarios y demás, a dirigirse a atacar infraestructuras críticas. Porque un ataque que vino después de WannaCry, que igual a muchos oyentes les suena, o igual no, pero que es el de NotPetya, es uno de esos ataques o de esas operaciones que se puede atribuir a Rusia y Ucrania, ¿no? Efectivamente, ahí estuvo involucrado el famoso grupo Sandworm, y fue un ataque de falso ransomware, porque se hizo pasar como un ataque de descifrado de archivos pidiendo un rescate, pero luego se descubrió que no, que lo que buscaba era destruir los archivos de los sistemas que infectaba para causar una disrupción en todas las empresas que había afectado, que en este caso eran bastantes, porque el medio que habían utilizado era un compromiso de la cadena de suministro. Habían conseguido modificar las actualizaciones de un importante software de contabilidad que se utiliza por más del 80% de empresas en Ucrania, y habían conseguido lanzar esta falsa actualización y que se ejecutase de forma maliciosa en una época en que estaban muchas de las empresas finalizando todas sus declaraciones de la renta, con lo cual era un momento crítico y que afectó a muchas empresas del país. Sí, pues recuerdo que tuvo afectación a nivel mundial, incluso puertos se vieron cerrados y afectados. Sí, porque también afectó a aquellas empresas que hacían negocio con Ucrania y que tenían que instalar este software. Por ejemplo, si la naviera Maersk es una de las más importantes, se calcula que alrededor de 10.000 millones fueron las pérdidas que se sepan, porque hay muchas otras que no se declararon y que esa cifra se queda bastante corta con lo que supuso ese ataque en realidad. Okay. Y desde 2016, ¿qué otras acciones ha habido entre Rusia y Ucrania? Pues han habido algunas encubiertas que no han tenido mucha relevancia, pero porque precisamente estamos viéndolas después. Han habido cosas graves. Desde 2016, pues precisamente en diciembre estuvo el ataque de Industroyer, que afectó o trató de infectar a lo que es empresas de suministro eléctrico para dejar sin electricidad a parte de la población. Luego eso hemos visto que fue la versión 1.0 de lo que en abril de este año ya vimos Industroyer 2, y que trató de hacer lo mismo, pero que conseguimos parar a tiempo. El CERT de Ucrania, junto con Microsoft, junto con ESET y con los especialistas que estaban preparados y sobre aviso, pues consiguieron que no tuviese éxito ese ataque, aunque lo intentaron. Y desde entonces hemos visto que están elaborando nuevas amenazas en base a la experiencia, pero aprovechando las tácticas, las técnicas y los procedimientos que grupos como Sandworm llevan trabajando desde hace varios años y que están dedicadas casi exclusivamente, en este caso, a atacar infraestructuras, empresas y servicios de Ucrania. Impresionante, pues habrá que estar muy pendiente de tu charla. Y en la segunda participación que tienes, hablamos de un acrónimo que es RAT, Remote Access Tool,
que es una herramienta de gestión o de control remoto de equipos. ¿De qué nos vas a hablar allí? ¿De cómo lo usan los malos? Efectivamente, las herramientas de control remoto tienen una parte buena, que es la que se utilizan, por ejemplo, los equipos de soporte técnico para conectarse remotamente a un equipo y solucionar problemas, pero también hay una parte mala que es utilizada por los delincuentes desde hace varios años para conseguir comprometer un sistema, tener persistencia, robar información e instalar malware adicional. ¿Qué pasa? Que desde el inicio de la pandemia hemos visto cómo este tipo de herramientas se han ido incrementando y especialmente en España hemos detectado bastantes picos de ciertas familias en concreto, como pueden ser, por ejemplo, Agentesla, Forbook, Remcos y algunas otras de las que hablaremos. Y es un problema no solamente porque vayan a afectar a nuestras empresas, porque van principalmente dirigidas a las pymes españolas, sino porque pueden ser la puerta de entrada de algo peor que es el ransomware. Y además estamos viendo como las campañas que están utilizando para propagarse, principalmente por correo, cada vez están más personalizadas, son más difíciles de distinguir y un usuario poco entrenado es muy probable que caiga. Cuando cae el primer usuario, ya el resto de la compañía se ve en riesgo, ¿verdad? Si no tienen las redes bien segmentadas, si no aplican las políticas de seguridad, si no cuenta con una protección endpoint o incluso inteligencia de amenazas que permita detectar una intromisión de ese tipo, puede ser que la empresa esté comprometida. Y hablando de pymes en España, el problema es que hay una gran probabilidad de que si alguien consigue ejecutar ese malware, la red de toda la pyme pues sea afectada. Pues ha sido, Josep, muchas gracias por acercarte, por estar con nosotros y por compartir, como siempre, toda esta información y por ayudarnos a protegernos frente a estos ataques tan duros que solemos tener en los equipos. Muchísimas gracias a vosotros.